El ruido del motor rompió la calma de la mañana justo cuando María Luisa levantaba la taza de café hacia los labios. Durante años, el silencio de su casa había sido su única compañía. Un silencio casi vivo, lleno de respiraciones viejas y recuerdos suspendidos entre las cortinas. Pero ese día algo cambió. A través de la ventana del comedor vio el camión estacionado frente a la casa contigua, esa que llevaba meses vacía desde que la familia Rosales se había marchado a Guadalajara. Un joven descendió del vehículo con una camiseta blanca manchada de polvo, cargando una caja grande que sostenía con firmeza. Sus brazos, marcados por el esfuerzo, brillaban bajo el sol, y su expresión concentrada tenía algo de paz y algo de tristeza. María Luisa lo observó sin pudor, como si tratara de adivinar qué historia lo había traído hasta ese rincón tranquilo de Querétaro. Entonces él levantó la mirada, y por un segundo sus ojos se encontraron. Fue apenas un destello, una conexión breve y absurda entre una mujer que creía haber visto ya todo y un hombre que parecía empezar de nuevo. Él sonrió, levantando una mano en un saludo tímido, y ella respondió con un movimiento torpe, casi infantil, sintiendo una extraña agitación en el pecho. Esa sonrisa la acompañó todo el día, incluso cuando trató de olvidarla. A la tarde, cuando el calor comenzaba a ceder y el cielo se teñía de naranja, alguien tocó la puerta. María Luisa pensó que sería el repartidor o quizás su vecina de enfrente, pero al abrir vio nuevamente al joven, con el cabello revuelto y el gesto amable. «Buenas tardes, soy Carlos, el nuevo vecino. Disculpe el ruido, todavía tengo cajas por todas partes», dijo sosteniendo una carpeta en la mano. Su voz era cálida, con un acento norteño que la sorprendió. María Luisa sonrió, sin saber muy bien qué decir. «No se preocupe, joven, el barrio necesitaba un poco de movimiento. Bienvenido». Él asintió y tras una breve pausa añadió: «Es un lugar bonito, silencioso, creo que eso es justo lo que buscaba». Ella notó en su tono algo más que cortesía, una ligera melancolía que le recordó su propia forma de hablar cuando se quedó viuda. «Si necesita algo, aquí estoy», dijo finalmente, y él sonrió con sinceridad. «Lo tomaré en serio, doña María». Cuando cerró la puerta, ella se apoyó un momento en la madera, escuchando cómo los pasos de él se alejaban. No entendía por qué su corazón latía tan rápido. No era deseo, no todavía. Era una sensación antigua, la de ser vista, la de importar. Esa noche, mientras apagaba las luces del pasillo, el silencio de la casa se sintió distinto. En medio de la oscuridad, el ruido leve de una televisión llegó desde la casa vecina. María Luisa se detuvo, apoyando la frente contra la pared, y escuchó las risas amortiguadas que venían de allí. Había pasado tanto tiempo desde que un sonido humano llenaba ese lado de la calle, que su corazón se apretó sin aviso. Se imaginó al joven acomodando sus cosas, quizá desempacando fotografías o buscando el control remoto entre cajas. Sin darse cuenta, sonrió, y por primera vez en muchos años no se sintió completamente sola. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana con una claridad casi agresiva. María Luisa se vistió con esmero, como si tuviera una cita, aunque solo pensaba ir por pan. Eligió una blusa de tonos suaves y recogió el cabello con un broche que no usaba desde que su esposo vivía. Caminó hasta la tienda de la esquina y al salir lo vio otra vez. Carlos estaba frente a la casa, con una escoba en la mano, barriendo hojas del patio. «Buenos días, doña María», saludó con energía. Ella respondió, intentando sonar casual. «Buenos días, Carlos, ¿ya se está instalando?» Él rió, bajando la escoba. «Más o menos, todavía no encuentro la cafetera, y eso es grave».
Ella sonrió con complicidad. «Si necesita una taza, aquí siempre sobra café». Él la miró un segundo más, con esa mezcla de respeto y curiosidad que desarma. «Tendré que aprovechar la oferta», dijo, y en ese instante, una corriente ligera de viento levantó el cabello de ella, haciendo que la escena pareciera suspendida en otro tiempo. De regreso a casa, mientras acomodaba el pan sobre la mesa, María Luisa se sorprendió recordando cada palabra de la conversación. El tono de su voz, la forma en que la miró al despedirse, la naturalidad con la que dijo su nombre. Se sintió tonta por darle importancia, pero había en su interior una emoción que no sabía cómo nombrar. Era como si el mundo, por un instante, hubiera vuelto a tener color. Esa noche, antes de dormir, escuchó nuevamente los pasos de Carlos al otro lado de la pared, más claros esta vez. Él cerró una ventana, movió una silla y luego todo quedó en calma. María Luisa apagó la luz, arrasó la almohada y pensó: «El vecino». 2 palabras simples que, sin entender cómo, comenzaron a resonar dentro de ella como el inicio de algo que no se atrevía a imaginar. La lluvia cayó sin aviso aquella tarde. Un aguacero denso que golpeaba los cristales como si el cielo quisiera limpiar la calle entera. María Luisa estaba leyendo junto a la ventana cuando escuchó el timbre. Se levantó con el libro aún abierto entre los dedos, sin imaginar que detrás de la puerta estaría él, empapado y sonriente, con una disculpa en los labios. «Perdón por molestarla, doña María», dijo Carlos mientras se pasaba una mano por el cabello mojado, «pero se me olvidó comprar azúcar y estaba preparando café. ¿Podría prestarme un poco?». Ella lo miró divertida, sosteniendo la puerta entreabierta. «Azúcar. Con este aguacero. Entre, joven. Se va a enfermar». Carlos dudó un segundo. Luego aceptó, entrando con pasos tímidos en la sala que olía a canela y a tiempo detenido. «¿Qué casa más acogedora tiene?», comentó mientras ella buscaba el frasco en la alacena. «Gracias», respondió ella sin volverse, «pero hace falta ruido a veces. Supongo que hoy el suyo me hace bien». Él rió, con esa risa fácil que parecía iluminar los rincones. «Entonces le traeré pretextos más seguido», dijo, y ella sin mirarlo notó como una sonrisa se le escapaba sin permiso. Mientras el agua golpeaba el techo, el sonido del café hirviendo llenó el silencio. «Ya que está aquí, ¿por qué no se toma una taza conmigo?», propuso ella, alzando la voz desde la cocina. Carlos asintió de inmediato. «Solo si me deja lavar después». «Ni lo sueñe, joven. En esta casa las visitas se sientan». Cuando regresó con las tazas, él la observó en silencio. Había algo en la manera en que se movía, en su calma antigua, que le recordaba a su abuela, pero también a algo más cálido, algo difícil de nombrar. «Sabe, tiene usted una forma de estar que tranquiliza», dijo sin pensarlo. María Luisa levantó la vista, sorprendida. «¿Una forma de estar?». Él se encogió de hombros sonriendo. «Sí, como si el mundo dejara de correr cuando habla». Ella bajó los ojos, fingiendo ordenar el mantel. «Hace años que no corro detrás de nada, Carlos, ni siquiera del tiempo». Cuando la lluvia amainó, él se levantó para irse, pero algo lo detuvo. En la mesa había un libro abierto, una edición vieja de Cumbres Borrascosas. Carlos lo tomó con cuidado. «Romances antiguos. ¿Le gustan?». Ella asintió, cruzando los brazos. «Son más verdaderos que muchas historias de hoy». Él la miró con una mezcla de curiosidad y ternura, tal vez porque antes la gente amaba con menos miedo. María Luisa se quedó callada un momento antes de responder, o con más coraje. Esa conversación se quedó flotando entre ellos como el humo tibio del café, y cuando él se despidió, ella sintió que algo pequeño pero decisivo había cambiado en el aire. El sol caía con una tibieza dulce aquella mañana cuando María Luisa escuchó un golpe metálico en la cocina y encontró a Carlos inclinado sobre la cafetera vieja que tanto apreciaba. «Creo que ya no tiene remedio», dijo él, girando el filtro entre los dedos, mientras una sonrisa leve se dibujaba en sus labios. «Déjela, ha servido toda una vida», respondió ella con ternura, apoyándose en el marco de la puerta, observando cómo la luz atravesaba las persianas y se posaba sobre los hombros de él. Carlos levantó la vista y por un instante ninguno habló.
En esa pausa silenciosa se formó algo más profundo que una conversación, una certeza invisible de que se estaban mirando de una forma que no debía ocurrir. Él rompió el silencio con voz suave. A veces las cosas viejas solo necesitan que alguien las trate con cuidado, dijo, refiriéndose a la cafetera, pero sabiendo que sus palabras tocaban algo más. María Luisa bajó los ojos, sintiendo un calor inesperado subirle al rostro. Y a veces necesitan que las dejen descansar en paz, murmuró, intentando escapar de esa línea invisible que comenzaba a unirlos. Pero cuando él se inclinó para probar el nuevo filtro y sus manos rozaron las de ella, el tiempo pareció detenerse. Fue apenas un contacto breve, pero suficiente para que ambos sintieran el pulso acelerado del otro, un temblor leve que no tenía nada que ver con la edad ni con el azar. En los días siguientes, esa tensión se hizo parte de la rutina. No era algo que buscaran, pero los gestos se volvían más íntimos. Una mirada que duraba un segundo más, un comentario que sonaba como un suspiro disfrazado. María Luisa trataba de convencerse de que era solo amistad, que no había nada que temer, pero en el fondo sabía que la vida no le había ofrecido algo tan vivo en mucho tiempo. Hasta que un domingo el destino decidió poner a prueba su calma. Enrique apareció sin avisar, con una bolsa de pan dulce en una mano y el ceño fruncido. «Vine a verte, mamá. Hace semanas que no hablamos», dijo, besándole en la frente. Ella se alegró genuinamente de tenerlo allí, pero la alegría se nubló cuando, desde la ventana, vio a Carlos cortando el pasto del jardín. Enrique también lo notó y arqueó una ceja. «¿Y ese quién es?», preguntó con una sonrisa ambigua. «El vecino nuevo, es muy servicial», respondió con naturalidad, intentando que su voz no temblara. «Servicial, claro, demasiado servicial», replicó él sin quitar la vista del hombre que trabajaba bajo el sol. María Luisa apretó las manos sobre la mesa. «No empieces, Enrique. Solo me ayuda, nada más». «Sí, claro, como ayuda a todas las vecinas mayores del barrio, ¿no?», dijo con un tono entre burla y desconfianza. Ella respiró hondo. «Te estás comportando como un niño. Y tú, mamá, como si lo conocieras de toda la vida». La conversación se cortó con un silencio que pesó como plomo. Carlos saludó desde afuera sin percibir el ambiente tenso, y Enrique apenas levantó una mano antes de despedirse horas más tarde, con un cuídate seco que sonó más a advertencia que a cariño. Esa noche, María Luisa salió al jardín, aún alterada por la discusión. Carlos estaba en su entrada, limpiando las herramientas. «¿Todo bien?», preguntó al verla. Ella vaciló, pero se acercó. «Mi hijo cree cosas que no son». Carlos la miró sin parpadear. «¿Y no lo son?». Ella lo miró fijamente, con el corazón latiendo en los oídos. «No debería serlo». Él dio un paso hacia ella, despacio, como quien teme romper algo frágil. «Entonces, ¿por qué se siente tan verdadero?». Ella quiso responder, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Él estaba tan cerca que podía sentir el olor del jabón en su piel, la calidez de su respiración. «Carlos», murmuró ella, en un intento de poner distancia. Pero él ya estaba ahí, y sus labios se encontraron en un beso tan suave que más parecía una pregunta que una respuesta. Fue un instante largo, lleno de calma y fuego al mismo tiempo. Un choque de almas cansadas que habían esperado demasiado para sentirse vivas otra vez. Cuando se separaron, María Luisa temblaba, confundida, y él lo miraba con una ternura que dolía. «Esto no debió pasar», dijo ella con una voz frágil. «Tal vez no», respondió él, bajando la mirada, «pero fue lo único que tuvo sentido hoy». El resto de la noche fue un vaivén de emociones que ninguno supo cómo manejar. María Luisa caminaba por la casa con las manos temblorosas, tocando las cosas como si todo fuera nuevo. En su mente se mezclaban el rostro de su esposo muerto, el de su hijo niño y el de Carlos con esa expresión de paz que la había desarmado. En otro lado de la calle, él no podía dormir, repasando en silencio el momento exacto en que decidió no resistirse más a lo que sentía. Ambos sabían que habían cruzado un límite
uno que la sociedad, la edad y el miedo no les permitirían ignorar. Pero también sabían, sin decirlo, que era imposible deshacer lo ocurrido. Al amanecer, María Luisa preparó café sin pensarlo, y cuando el aroma llenó la casa recordó sus palabras. A veces, las cosas viejas solo necesitan que alguien las trate con cuidado. Comprendió que hablaba de ella, se sentó yendo a la ventana, viendo cómo él salía de casa rumbo al trabajo, con su mochila al hombro y el cabello aún húmedo de la ducha. Por un momento él levantó la vista y la vio. Sus miradas se cruzaron como la noche anterior, y en ese intercambio silencioso se dijeron todo lo que el mundo no permitiría que dijeran en voz alta. Ella supo entonces que la calma había terminado, que lo que venía después sería un torbellino, y aún así, por primera vez en muchos años, no quiso huir. Las semanas siguientes se transformaron en un hábito silencioso que ninguno se atrevía a romper. Carlos llegaba cada jueves al anochecer con una botella de vino o una bolsa de pan, y María Luisa lo recibía con el delantal puesto, el cabello recogido y el olor del guiso llenando toda la casa. Era un ritual sin nombre, una forma de compartir la vida sin explicaciones. Cenaban frente a la ventana, con la luz cálida de la lámpara sobre la mesa y el sonido del vecindario apagándose poco a poco. A veces hablaban de cosas triviales, el clima, los vecinos, los libros que ella le prestaba. Otras veces el silencio lo decía todo. «Nunca imaginé sentirme tan en paz en una casa ajena», murmuró él una noche, mientras ella servía vino en su copa. «No es ajena», respondió ella con suavidad, y en esa frase se escondió una verdad que ambos temían admitir. Él levantó la mirada y sonrió con una mezcla de gratitud y nostalgia. «Me hace sentir joven otra vez», dijo con un tono medio en broma, medio en confesión. Ella soltó una risa discreta, pero su corazón se apretó al escuchar la palabra joven. «Y tú me haces sentir viva, que no es lo mismo», contestó. Carlos extendió la mano sobre la mesa, sin tocarla, solo dejando que la distancia entre ambos se llenara de algo invisible y tierno. Fue en ese instante cuando María Luisa comprendió que el cariño se había convertido en amor y que ya no había retorno posible. El rumor se instaló pronto en el vecindario. Las luces encendidas hasta tarde, la figura de Carlos entrando y saliendo de la casa, las risas que a veces escapaban por la ventana. No faltó quien comentara, con ese tono venenoso disfrazado de preocupación, que la maestra Ramírez se veía demasiado acompañada últimamente. María Luisa fingía no escuchar, pero el peso de las miradas se le quedaba en la piel. Aún así, cada vez que veía a Carlos cruzar la calle con su paso decidido, sabía que no renunciaría a esa complicidad, aunque el mundo entero la juzgara. Pero el destino, que siempre llega sin ser invitado, decidió intervenir una tarde de domingo. Enrique apareció sin avisar, con la intención de sorprenderla con una visita. Al entrar, la encontró en la cocina riendo con Carlos, que revolvía una olla de mole con un cucharón de madera. «¿Qué hace él aquí?», preguntó su hijo, con la voz tensa y la mirada endurecida. María Luisa, sorprendida, apenas pudo responder. «Carlos vino a ayudarme con la comida». «¿Ayudarte o a reemplazarme?», replicó él, dejando la bolsa de pan sobre la mesa con un golpe seco. Carlos intentó intervenir. «Yo solo...», pero el hijo lo interrumpió con un gesto de desdén. «No te metas. Esto es entre mi madre y yo». María Luisa respiró hondo, conteniendo las lágrimas. «Enrique, basta. No es lo que piensas. Entonces dime, mamá, ¿qué es? Porque parece bastante claro». El silencio fue insoportable. Finalmente Enrique se dio la vuelta y salió de la casa sin mirar atrás, dejando a su madre temblando junto al fogón. Carlos apagó la estufa y se acercó a ella despacio. «No debí venir hoy», murmuró, sintiéndose culpable. María Luisa negó la cabeza sin poder hablar. «No digas eso», alcanzó a susurrar. «Él va a entender. Solo necesita tiempo». Pero en el fondo sabía que no era tan simple. Carlos tomó su mano y la apretó con firmeza. «Si quieres que me aleje, lo haré». Ella levantó la mirada y por primera vez sus ojos mostraron más determinación que tristeza. «No es a ti a quien quiero lejos, Carlos. Es a su orgullo». Él sonrió con ternura, pero su expresión se ensombreció pronto. «El orgullo no se va tan fácil, yo lo conozco.
Fue el mío el que me costó mi matrimonio. Ella le acarició la mejilla, en un gesto lleno de ternura. Entonces no dejes que te cueste esto también. Esa noche, después de que él se fue, María Luisa se quedó en la sala, mirando el reflejo de las luces de la calle sobre el piso de cerámica. El aroma del mole aún flotaba en el aire, pero la casa parecía otra, más fría, más pesada. Se reprochó a sí misma por no haber tenido el valor de enfrentarse al juicio del mundo ni al de su propio hijo. Recordó el beso con Carlos, la forma en que él había mirado sin miedo, y entendió que lo que sentía no era pecado, sino una segunda oportunidad que la vida le había ofrecido cuando ya no esperaba nada. A la mañana siguiente, él volvió. Llevaba una expresión cansada y un ramo pequeño de flores silvestres que parecía olor cortado en el camino. No dormí, confesó sin preámbulos. Pensé que habías cambiado de opinión. María Luisa sonrió firmemente. No soy de las que se arrepienten, solo de las que piensan demasiado. Él soltó una risa breve, aliviada. Entonces estamos condenados a pensarlo juntos. La abrazó y ella se dejó envolver, sintiendo su respiración contra el cuello, el pulso de un hombre que la quería sin promesas, solo con presencia. Si te hace daño me voy, dijo él de pronto, sin soltarla. Ella negó despacio. No me haces daño, me haces falta. Y esa frase, dicha casi en un susurro, selló el destino de ambos. A partir de entonces, decidieron no esconderse, caminaban juntos al mercado, compartían las tardes en el jardín, se reían de los comentarios ajenos. Pero aunque intentaban vivir con naturalidad, el miedo seguía ahí, escondido en los rincones. María Luisa sabía que el amor cuando llega a destiempo siempre carga con una sombra. Aún así, cuando Carlos la miraba sentía que todo valía la pena. Él le enseñó a usar el teléfono nuevo, ella le enseñó a cocinar arroz sin que se pegara. Cada gesto era un recordatorio de que la vida todavía podía sorprenderlos. Pero en el fondo, ambos sabían que la calma era solo un paréntesis. El amor no puede mantenerse en secreto para siempre, y el suyo, tan puro como prohibido, estaba a punto de enfrentar su mayor prueba.